Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Presidente Trump vuelve a amenazar con el cierre de la frontera y exige más fondos para el muro. Acuerdos bilaterales más que logros globales en la cumbre del G20 según analistas. Sonando las alarmas mundiales, se inicia cumbre climática de la ONU en Polonia. Y censura y espionaje denuncia director de medio opositor en Nicaragua, aunque gobierno lo desmiente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump pidió una sentencia completa para su ex abogado Michael Cohen, quien declaró que el mandatario habría estado interesado en construir un edificio en Rusia durante su campaña. Trump también fue en contra de la investigación de Robert Mueller. El presidente Donald Trump se mostró a favor de que su ex abogado Michael Cohen cumpla una sentencia de prisión completa por los delitos cometidos, los cuales el mandatario aseguró no están relacionados con él. Cohen admitió la semana pasada ante un tribunal de Nueva York que mintió a favor de Trump ante la Comisión de Inteligencia del Senado sobre un plan de bienes raíces del mandatario en Moscú durante su campaña. Un tema central de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. De hecho, el acuerdo de culpabilidad es una pieza de cooperación para esa investigación, aseguró el abogado de Cohen. En 4 tweets, el presidente Donald Trump fue en contra de la petición de su ex abogado de reducir el tiempo de condena. Él inventa historias para obtener un gran y ya reducido trato. Y también en contra del líder de la investigación de la trama rusa. Bob Mueller, quien es muy diferente a lo que la gente piensa, y su banda fuera de control de demócratas enojados no quieren la verdad, solo quieren mentiras. La verdad es muy mala para su misión. Mueller, quien durante más de un año ha estado en esta pesquisa, considera presentar más cargos contra otras figuras ligadas a la campaña presidencial de Trump, como Paul Manafort, a partir de las más recientes declaraciones de Cohen. En tanto, el exabogado del presidente recibirá su sentencia el 12 de diciembre por cometer delitos federales relacionados con sus negocios, fraude bancario y su trabajo de campaña para Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El presidente Trump también habló de otros temas comerciales y de la seguridad en la frontera. Nos acompaña Jorge Agobián con los detalles. Jorge, ¿cuál fue el tono de las declaraciones del mandatario? ¿Qué tal, Belén? En primer lugar, se refirió a la seguridad fronteriza. El presidente Donald Trump mencionó un posible ahorro de miles de millones de dólares si los demócratas votaran para construir este muro en la frontera. El presidente Donald Trump también, recordemos, ha solicitado al Congreso 5.000 millones de dólares para esa construcción de este muro y ha dicho que está dispuesto a cerrar el gobierno si no le aprueban estos recursos en los próximos días. También afirmó que otra cosa que se cerrará podría ser la frontera sur de Estados Unidos, y esto lo dijo en un mensaje en Twitter. Él terminó este tuit diciendo que detengan a las drogas, esto escrito en mayúsculas, y así lo dejó saber a través de sus redes sociales. En otro tuit también habló sobre China y señaló que él y su homólogo chino tienen muy buenas relaciones. Jorge, muchas gracias. Nosotros seguimos con las repercusiones de las conversaciones entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, porque precisamente en el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente chino en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 puso un alto, al menos por ahora, a la escalada de tensiones comerciales entre ambas naciones. Los dos líderes anunciaron compromisos para zanjar sus diferencias. Con Bricio Segovia y Gesell Tobías desde Buenos Aires iniciamos nuestra cobertura. Vamos primeramente contigo, Bricio, porque tras el encuentro entre el presidente Trump y el presidente Xi, ¿qué detalles sabemos sobre los acuerdos alcanzados? Hola Belén, pues hubo varios acuerdos y sobre todo gestos para abrir ese diálogo e intentar rebajar la guerra arancelaria en la que están sumidas ambas naciones desde hace algunos meses, y ese era precisamente el propósito de esa cena de trabajo que mantuvieron en el marco del G20. Por la parte de China, pues el presidente Xi Jinping ofreció criminalizar un producto que está afectando gravemente a pues esos problemas de opiáceos que están teniendo en Estados Unidos en estos momentos, una crisis
crisis grave y por lo tanto se tomó como un gesto en favor de Estados Unidos. Por la parte estadounidense, el presidente Donald Trump dijo que no aumentaría los aranceles a China a partir del 1 de enero, tal y como estaba previsto, de un 10 a un 25%. Ambos gestos importantes. Bricio, muchas gracias. Y aunque fueron los encuentros bilaterales los que generaron los titulares durante el encuentro global, también se lograron importantes acuerdos. Le preguntamos a Gesell Tobías qué compromisos asumieron los líderes de las 20 economías más importantes del mundo. Gesell. Efectivamente, Belén, como tú lo mencionas, y se lograron algunos acuerdos y hay que mencionar que no siempre se logran acuerdos en este tipo de cumbres. En este caso, el presidente de casa, el anfitrión Mauricio Macri, se mostró muy emocionado al anunciar en su última conferencia de prensa que los países que se encontraron acá, estas 20 representaciones de los países más poderosos del mundo, lograron acordar, por ejemplo, una reforma a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC. Una de las reformas, dijo el presidente Macri, necesaria para que este organismo tenga las herramientas que este mundo moderno, económicamente hablando, necesita. Pero también acordaron generar nuevos empleos a futuro, también el desarrollo a nivel de infraestructura y tecnológico de los países que pertenecen a este organismo. Pero también hay que mencionar que tuvimos una cumbre llena de puntos importantes que no forman parte de la agenda ni del documento de acuerdo, sino más bien estuvo enfocada la atención en algunas cumbres bilaterales entre mandatarios. A pesar de una creciente ola de nacionalismo global, hubo un intento de cooperación internacional en la cumbre del G20 en Argentina. Las cuestiones controvertidas como la inmigración y el comercio no ocuparon al plenario en gran medida aquí. Sobre el cambio climático, Estados Unidos simplemente acordó estar en desacuerdo con todos los demás. Sin embargo, para el presidente de Argentina, Mauricio Macri, la cumbre fue un éxito. Una presidencia que concilie, que una, que lleve y que logre una declaración que avanza, que es lo importante, que avanzó en la línea de cuidar los temas que atañen al cambio climático y de seguir buscando formas de profundizar el comercio. Un factor de complicación, según analistas, fue el nacionalismo abierto y el enfoque de Estados Unidos primero frente al mundo, que ponen en tela de juicio el papel de instituciones multilaterales como el G20. Pero en una entrevista con La Voz de América, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos sigue comprometido con la cooperación internacional. Para crear prosperidad para todos los ciudadanos del mundo, para desarrollar reglas que permitan que eso suceda. Estos son temas comunes. A veces discutimos sobre la mejor manera de lograrlos, pero todos se dirigen hacia el mismo conjunto de objetivos. Pero con la nación más poderosa del mundo pidiendo abiertamente que sus intereses tengan prioridad, a algunos países más pequeños les preocupa el colapso de las instituciones internacionales. Eso no es bueno para nosotros porque somos pequeños y necesitamos reglas para poder rendir mejor. Si nos dejan solo con la política del poder, entonces estamos en el lado perdedor. En medio de los desacuerdos, los eventos más notables fueron las reuniones personales. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, lo utilizaron para reducir las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero Trump canceló una reunión muy anticipada con el presidente ruso, Vladimir Putin, citando la agresión de Moscú contra Ucrania. Al final, un foro destinado a fomentar la unidad internacional resultó ser más notable por su desunión. Gesell Tobías, Voz de América, Buenos Aires. Bricio, Gesell, muchas gracias. Más adelante, el último adiós para el presidente Bush y respuestas globales contra el cambio climático.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Este lunes se inició la serie de actos conmemorativos para recordar el legado del presidente George H.W. Bush. El féretro del exmandatario llegó a Washington en la tarde de este lunes, donde permanecerá en la Capilla Ardiente en el Capitolio. Este miércoles se realizará un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington y el presidente Donald Trump y la primera dama Melania anunciaron su participación. George H.W. Bush falleció el pasado viernes a los 94 años en Houston, Texas. Bush fue el presidente número 41 de Estados Unidos y durante su mandato presidió el final de la Guerra Fría y lideró la última victoria decisiva de guerra de Estados Unidos. Con la urgencia de hacer frente a los devastadores efectos del cambio climático, se inició en Polonia la cumbre climática de la ONU. El encuentro reúne a más de 200 jefes de Estado y busca alertar sobre el poco tiempo que tiene el mundo para reducir la temperatura mundial y revertir sus consecuencias. En medio de protestas se inició la cumbre del clima COP24 en Katowice, Polonia, donde Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, alertó al mundo acerca del peligro del cambio climático y lo lejos que se encuentra el mundo de los objetivos acordados en la cumbre de París en 2015. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas con el cambio climático. El cambio climático se está acelerando más que nosotros y debemos ponernos al día más temprano que tarde, ya que para muchas personas, regiones, incluso países, esto ya es una cuestión de vida o muerte. Los expertos en clima de Naciones Unidas emitieron una dura advertencia sobre el aumento del nivel del mar y una crisis alimentaria inminente, causada por el calentamiento global. Esto según el informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado días antes de la cumbre. De todos modos, el aumento del nivel del mar será una amenaza para varias regiones costeras y ciudades costeras. Y en cuanto a la población, tenemos la mayor cantidad de población en los grandes países asiáticos, China e India. Y allí también tenemos las partes más grandes de las grandes ciudades que están expuestas al aumento del nivel del mar. Pero tenemos también aquellos en Europa como Londres o América del Norte como Los Ángeles y Nueva York, así como grandes ciudades en América del Sur y un par de ellas también en África. Se proyecta un aumento de 3 a 5 grados centígrados en este siglo, superando significativamente, según los científicos, el objetivo de limitar esta cifra a los 2 grados centígrados para evitar un clima más extremo, el aumento del nivel del mar y la pérdida de especies de plantas y animales. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Con más evidencias que revelan el funcionamiento de la organización criminal El Cartel de Sinaloa, prosigue este lunes el juicio a Joaquín Guzmán Loera. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Continúa avanzando la cuarta semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan Carlos Ramírez Abadía, quien ha sido conocido como alias Chupeta y quien fue miembro del Cartel del Norte del Valle en Colombia, ha seguido entregando detalles del funcionamiento y de los negocios que tenían entre su cartel y el Cartel de Sinaloa. Dice que entre 1990 y 1998 se llevaron a cabo las transacciones, los primeros 3 años a través de vías aéreas y posteriormente pasaron a las vías marítimas. Él señala que lo hicieron a través de barcos camaroneros en caletas que tenían en estas embarcaciones y señala que también las conocían como clavos, un nuevo término que hemos escuchado en este juicio. Cabe resaltar también que la defensa hizo una solicitud formal ante el juez para que los testimonios que él entregue que correspondan a años posteriores a 2004 no sean tenidos en cuenta, pues para ese entonces él ya habría perdido contacto con otros miembros del Cartel del Norte del Valle, pues según señalan, él se estaría escondiendo en territorio brasilero de las autoridades para evitar su extradición que se registró
registró posteriormente hacia el año 2007. En este momento el juez sigue analizando la moción presentada por la defensa y no ha decidido algo al respecto. Se espera que conozcamos más detalles sobre este punto exacto. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Después de la pausa, lo que denuncia un medio opositor en Nicaragua. ¿Y por qué España desaconseja a Venezuela como destino para sus ciudadanos? Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Por orden del gobierno nicaragüense, la señal satelital del canal 100% Noticias, afiliado de La Voz de América, dejó de emitirse en las empresas proveedoras de servicio. Aunque el gobierno alega que no contaban con permiso, propietarios de la estación afirman que es un intento de censura. La estación de televisión 100% Noticias, afiliada de La Voz de América en Nicaragua, dejó de emitir su señal satelital en el país, luego que el gobierno ordenó a las compañías de telecomunicación sacar su señal ante la presunta carencia de un permiso para transmitir. ¿Plantan un arma? Pero Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, asegura que es parte de las represalias del presidente Daniel Ortega por informar sobre la grave crisis que atraviesa el país. 100% Noticias para ellos representa una derrota en cuanto al manejo de la opinión pública. Ellos quieren tener un solo discurso y contar sus mentiras como verdades. Y un canal de 24 horas que tiene una cobertura nacional ya e internacional, pues es un grave problema para ellos. Mora manifestó a La Voz de América que además de las amenazas de muerte, actualmente es víctima de espionaje por parte del Estado, pues este dron mantiene vigilada su casa de habitación. Yo responsabilizo a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, no solo por lo que nos ha pasado, sino por lo que le va a pasar o le está pasando no solo a nosotros, sino al resto del periodismo independiente de Nicaragua. Sin embargo, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez asegura que el Estado no practica el espionaje. La ley de la policía, la ley del ejército, en la ley de seguridad soberana también está prohibido el espionaje en Nicaragua. No existe el espionaje, aquí pueden decir cualquier cosa. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza 420 agresiones a periodistas y medios de comunicación independientes desde que inició la crisis sociopolítica a mediados de abril. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Venezuela se ubica entre los países más violentos de la región según la clasificación anual del Ministerio de Exteriores de España. Por esta razón, el gobierno español recomendó a sus ciudadanos a que no viajen a ese destino, a pesar de la cercanía que mantienen con ambos gobiernos.
Venezuela se ubicó una vez más entre los países más peligrosos del mundo durante 2018, según indica el mapa de la peligrosidad realizado a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Tras la publicación del ranking, el activista social Mauro Zambrano, en diálogo con La Voz de América, aseguró que los altos niveles de inseguridad en Venezuela son producto de la falla del gobierno en la implementación de políticas de seguridad. Y nosotros no podemos andar después de las 7 de la noche en la calle, en cualquier lugar del país tranquilo, porque simplemente te encuentras con los delincuentes en las calles. El criminólogo Fermín Mármol García indica que la falta de uniformados y la dotación de equipos para combatir la delincuencia inciden en que la gente opte por no visitar el país. Necesitamos sentirnos seguros en nuestras calles, avenidas, plazas y parques, las 24 horas al día, los 365 días al año. Bueno, ¿cómo hacemos eso cuando el déficit de policías en Venezuela es de más del 80%? No obstante los indicadores, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, indicó que se logró una disminución notable de la incidencia delictiva en todo el país. Podemos determinar que ha habido una reducción del 28.4% en los 9 indicadores que se estudian en el país desde el punto de vista internacional. Entre ellos las víctimas de homicidio, que hemos reducido en comparación al año 2017 27.7% y 38.3% de secuestro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Miles de venezolanos recibieron atención médica gratuita en el marco de la misión humanitaria que llevó adelante el buque Hospital Comfort en Colombia. Médicos venezolanos residentes en Estados Unidos relataron el delicado estado de salud de los pacientes. El barco de la Armada estadounidense Comfort recibió a migrantes venezolanos que se desplazan por la región durante el paso de esta embarcación por la costa colombiana. Médicos venezolanos certificados en Estados Unidos ofrecieron una rueda de prensa este lunes para compartir detalles de la jornada humanitaria. Es muy triste lo que uno ve, gente que come una vez al día, gente que está en los albergues. Pudimos ver de primera mano en los albergues cómo están esta gente viviendo. Y las necesidades de salud, muchos de ellos que tienen desde cosas muy sencillas a cosas muy complejas que hace falta tratar y que no se pueden tratar por falta o de recursos o porque no han sido podido atender en nuestro país, en Venezuela. Rafael Gottinger, directivo de la Asociación de Médicos Venezolanos Americanos, VAMA por sus siglas en inglés, agradeció a los colombianos por el aporte para los desplazados venezolanos. Explicó cómo se realizaron los distintos procedimientos de asistencia que se llevaron a cabo. En Colombia hubieron 2 lugares, Turbo y Riohacha. En total se dieron más de 10.000 consultas y se operaron más de 300 pacientes. Cuando el paciente era seleccionado como algo quirúrgico, era montado un helicóptero y del helicóptero era llevado al barco. Y en el barco, una vez se llegaba, se preparaba para la cirugía y el día se operaba al día siguiente y después el tercer día se devolvía a la tierra. Muchos de estos procedimientos representaban el compromiso de los galenos a bordo del barco estadounidense Comfort de efectuar intervenciones quirúrgicas. Como cataratas, que gente que nunca había podido ver o que tenía tiempo sin poder pudieron volver a ver, hernias inguinales, varicoceles, labios leporinos, paladares hendidos, problemas de tumores de tejidos blandos, problemas ortopédicos, niños que no podían caminar por enfermedades en los pies y se les corregía una cirugía ortopédica. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, desafíos mundiales en la lucha contra el SIDA y los retos para la seguridad de un innovador software para cambiar la voz.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Tres astronautas despegaron de manera exitosa este lunes con rumbo a la Estación Espacial Internacional desde Kazajstán. La tripulación incluye un astronauta de la NASA, otro de la Agencia Espacial Canadiense y de la Agencia Espacial Rusa. A 30 años de la institución del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, médicos afirman que a pesar de los esfuerzos, muchos siguen infectándose y muriendo por causa de la enfermedad. Miedo, estigma e ignorancia. La Organización Mundial de la Salud dice que estas son las razones por las cuales la epidemia de SIDA no ha terminado. Aún no hay cura, pero los científicos pueden tratar el VIH, el virus que causa el SIDA. Con tratamiento nadie tiene que morir de SIDA. Las personas con VIH pueden vivir una vida normal y saludable. Aquellos en tratamiento no pueden transmitir el mal a otra persona. Con la terapia de prevención, nadie debe temer el riesgo de resultar infectado. Aún no lo hemos erradicado porque la capacidad de tratarlo a la escala y con la cobertura necesaria aún no se acerca a donde debería estar. Casi 1 millón de personas mueren cada año a causa del SIDA porque no saben que lo padecen. Por ello, no son tratados o comienzan una terapia de manera tardía. Hay poblaciones en todo el mundo que están desatendidas y que incluyen a usuarios de drogas inyectables y trabajadores sexuales en particular. También incluye a los hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, presos y parejas sexuales de estos individuos. Los científicos sostienen que el uso de estas herramientas, la educación de las personas y una mayor cobertura en el tratamiento reducirá el estigma. Y cuando llegue una vacuna, el mundo estará más cerca de acabar con el SIDA. Henry Llanos, Voz de América. Cambiar la voz digitalmente mientras uno habla es posible gracias a un software creado en Estados Unidos, pero su implementación supone desafíos para la seguridad. Si no estás contento con tu voz, cámbiala con el clic de un ratón. Con Modulate les damos a todos la libertad de ignorar completamente las cuerdas vocales con las que nacieron y elegir las voces preferidas para cualquier historia, personaje o actuación que estén tratando de armar. Ese personaje podría ser Barack Obama o quien quieras. El sistema está dirigido a las industrias del juego y el entretenimiento, pero tiene aplicaciones para el comercio. Imagina que llamas a un centro de llamadas y que, sin importar quién atiende el teléfono, siempre suena como la voz que asocias con esa compañía. ¿Y qué hay de las falsas noticias? Tenemos una filigrana digital en todo nuestro audio, así que cualquiera que esté preocupado de que pueda estar recibiendo un audio falso puede consultarnos y podemos decirles, hey, sí, eso fue generado por Modulate y de hecho incluso sabemos quién lo hizo y así podemos averiguar qué está pasando allí. Con este escudo, la compañía responde a quienes aún piensan que el mecanismo es riesgoso por razones de seguridad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un evento que es tradición en un pequeño pueblo en el estado de Maine. Más de 300 personas vestidas como Santa Claus participan del encuentro benéfico que busca recaudar fondos para apoyar programas educativos. Les informó Belén Mora.